Voy a leer el versículo 9 solamente para que entendamos o para que entremos bien al párrafo del día de hoy. Recordemos que el apóstol Pablo está dando a Tito las cualidades que debe tener un ministro, un pastor, que Tito iba a establecer en la isla de Creta. Y el versículo 9, terminando aquel listado de requisitos, dice así: retenedor de la palabra fiel, es decir, de la sana doctrina, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, ¿quiénes son los que contradicen? Que deben ser corregidos o deben ser convencidos con la sana doctrina. Pueden ser elementos internos de las congregaciones que constantemente están poniendo tropiezo a la predicación y la enseñanza bíblica. Sin embargo, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis particular en los elementos externos a la iglesia que llegan a las congregaciones locales, aquí a la isla de Creta, a presentar una oposición al evangelio de gracia. Opositores a la obra redentora de Cristo en su máxima pureza en cuanto a redención gratuita, salvación por gracia, por medio de la fe. Estos atacantes del evangelio a los cuales se refiere Pablo en este versículo 9 son expuestos y analizados en el párrafo del versículo 10 en adelante. Pero vamos a enfocarnos desde el 10 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En el versículo 10, el apóstol Pablo expone las características de los opositores del evangelio. En el versículo 11, el apóstol Pablo expone el peligro que estos opositores representan. En el versículo 12, Pablo expone una evaluación de estos opositores, y en los versículos 13 y 14, Pablo enseña cómo la iglesia debe cuidarse de ellos. Las características entonces de estos atacantes de la fe. Tenemos aquí en el versículo 10 un paralelo, o más que un paralelo, un contraste con los versículos 6 al 9. Porque en los versículos 6 al 9 Pablo expone los requisitos para el ministerio pastoral. Entonces hay un listado que está ahí. Bueno, en el versículo 10 Pablo expone un pequeño listado de las características de estos falsos maestros que representan una piedra de tropiezo para la iglesia en cuanto a la sana doctrina. Y Pablo habla y dice lo siguiente: aún hay muchos contumaces. Esta es la primera característica que el apóstol Pablo da de estos personajes. ¿Qué significa la palabra contumaz? Significa incorregible, es decir, alguien que no importa cuánto usted se esfuerce por hacerle cambiar de opinión, esa persona está arraigada y abraza su propio argumento y no va a cambiar por más que usted intente hacerlo cambiar. Es decir, alguien incorregible. ¿Por qué Pablo se refiere de esta manera a estos falsos maestros que estaban atacando el evangelio de la gracia? Pablo los llama contumaces. ¿Por qué? Porque ellos habían desechado toda instrucción cristiana. Estos falsos maestros habían recibido ya el evangelio, habían sido evangelizados, conocían el mensaje que Pablo predicaba, pero decidieron echarlo a un lado y creer sus propias convicciones en cuanto a la salvación que Cristo ofrece solamente por gracia. Rechazaron el evangelio, rechazaron la instrucción.
siendo contumaces, no solamente rechazaron la instrucción, sino que rechazaron la corrección. Porque en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, ya habían acordado cuál era el mensaje que se debía predicar a los gentiles. Y es que el mensaje de la gracia de Dios para los gentiles, es decir, los que no son judíos, es que tienen que guardarse de la inmoralidad sexual, de comer de lo sacrificado a los ídolos, comer sangre. De esas cosas tienen que guardarse los creyentes, pero no se les va a someter a la ley de Moisés para ser salvos. Es decir, ya se había corregido la falsa enseñanza que los judaizantes predicaban. Pero estos falsos maestros habían rechazado esa corrección y seguían predicando una salvación por obras, rechazando la salvación solo por gracia. Por tanto, si desechaban la instrucción bíblica y la corrección, entonces estaban rechazando toda disciplina. Ese es un contumaz. Alguien incorregible, alguien que desecha la instrucción, alguien que desecha la corrección, alguien que desecha la disciplina. En una palabra, eran insurrectos. Un insurrecto es una persona que se opone a la autoridad con tal de llevar a cabo su propósito personal. Estos religiosos no solamente se estaban oponiendo y presentando una oposición a la autoridad establecida por Dios para el funcionamiento de la iglesia. Estas personas venían desde tiempo atrás ya oponiéndose a las autoridades con tal de poner sus argumentos encima de la mesa y hacerlos ver. Vemos a estos religiosos pasando a llevar las autoridades romanas. ¿Para qué? Para que la autoridad romana llevara al Señor Jesucristo a la cruz. Vemos a los judíos gritándole a Pilato: si tú liberas a este hombre, entonces no eres amigo del César. Es decir, poniéndole presión a las autoridades para que lleven a cabo su plan, su designio. Y vemos a estos mismos líderes religiosos judíos a lo largo del libro de los Hechos presionando a las autoridades civiles romanas para que lleven al apóstol Pablo a juicio para conducirlo a la muerte. Y si no lograban llevarlo a juicio y a la muerte por manos romanas o por la vía de la justicia romana, si no se puede decir de esa manera, planeaban trampas para darle muerte ellos al apóstol Pablo. Eran insurrectos, se oponían a la autoridad para llevar a cabo sus propios planes. Pablo los cataloga también como habladores de vanidades, porque ya sea voluntaria o involuntariamente, estos falsos maestros estaban inventando doctrinas, es decir, estaban enseñando vanidades. ¿Por qué digo voluntaria o involuntariamente? Porque usted se acuerda de la vida pasada del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Él fue criado en el judaísmo, en la ley de Moisés. Él defendía el judaísmo hasta la muerte. Cuando llega Cristo, cuando llega el Mesías, el Señor Jesucristo trae el mensaje del Evangelio por gracia. Pero como Saulo de Tarso había sido criado en el judaísmo por los líderes judíos, entonces, ¿qué creía Saulo de Tarso? Creía que Jesús le estaba quitando el lugar a Jehová y a la ley de Moisés sobre la nación de Israel. Entonces, involuntariamente, si se puede decir de esa manera, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia y siendo un opositor del Evangelio, pero por causa de haber sido criado en el judaísmo. No porque abiertamente estaba en contra de la verdad de Dios, sino porque no le había sido quitado el velo para poder ver que el Mesías ya había venido. Entonces habían algunos que involuntariamente, entre comillas, estaban presentando una oposición a la verdad del Evangelio. Pero la gran mayoría voluntariamente rechazaban la salvación por gracia y se oponían al mensaje de Dios para la salvación tanto de judíos como de gentiles. Salvación gratuita. Eran habladores de vanidades. ¿Por qué? Porque precisamente estaban haciendo eso. Estaban desechando la doctrina bíblica, la doctrina revelada por Dios, y ellos estaban poniendo su propia interpretación de la Biblia como una verdad. Y de alguna manera hasta es lógico considerar la postura que ellos tenían. Porque si pensamos de la siguiente manera: Dios estableció la ley y luego de establecer la ley entonces envió al Mesías. Entonces es lógico pensar que los gentiles se sometan a la ley para luego desarrollar una correcta fe en el Mesías. Entonces vamos a enseñarle judaísmo a los gentiles para que puedan creer correctamente en el Mesías.
O verlo de la siguiente manera: el mismo Mesías, el mismo Jesús vino y se sujetó a la ley, cumplió la ley para luego ofrecer salvación por gracia. Por tanto, si el mismo Mesías se sujetó a la ley para luego llevar a cabo la obra redentora, es lógico que los seguidores del Mesías se sujeten a la ley de Moisés y guarden las fiestas, se circunciden, etcétera, etcétera, etcétera. Suena lógico. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es verdad. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley porque ninguno de nosotros podría cumplir la ley. Y luego de él cumplir la ley se presenta como aquel cordero expiatorio, muere por nosotros, es sepultado, resucita en gloria y majestad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree, salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero bueno, estos habladores de vanidades inventaban o predicaban un judaísmo pregracia, y ese era un gran tropiezo para la iglesia de Dios. ¿Por qué era un gran tropiezo? Porque era una doctrina errada, porque ellos intentaban someter a los gentiles a cumplir una ley que no estaban obligados a cumplir. Y cuando un gentil, un pecador, es encajado en una falsa doctrina o se le encaja en su mente una falsa doctrina, luego se hace muy difícil que ese gentil, que ese pecador reciba la sana doctrina. Es un gran problema y a nosotros nos pasa hasta el día de hoy. Cuando los sábados en la mañana llaman a nuestra puerta y vienen personas a regalarnos revistas y vienen con una Biblia, entre comillas, bajo el brazo. Entonces nosotros decimos, les voy a predicar el Evangelio de la Biblia. Porque si ellos están con una Biblia, entre comillas, bajo el brazo, es porque están en la búsqueda de la verdad de Dios. Entonces uno sale diciendo, bueno, si ellos quieren aprender Biblia, les voy a hablar de la Biblia para que se conviertan a Cristo. Y uno sale a hablar con ellos y son duros. No quieren recibir el Evangelio porque están tan aferrados a su falsa doctrina de que Jesús no es Dios, de que Jesús es el arcángel Miguel que se encarnó, de que no existe la Trinidad, de que uno tiene que obrar para ser salvo, de que uno tiene que ir a sus estudios bíblicos para ser salvo. Están tan aferrados a esas doctrinas que rechazan la salvación por gracia, rechazan la deidad de Cristo, porque ya tienen su mente adaptada a una falsa enseñanza. Por eso era tan peligroso que estos falsos maestros se metieran a las iglesias en Creta, porque iban a formatear a los cretenses a una doctrina y luego el evangelio de gracia iba a ser más difícil que se predicara y se recibiera. Entonces Pablo los cataloga como habladores de vanidades. También el apóstol Pablo los cataloga como engañadores. ¿Por qué? Porque aferrados a sus tradiciones negaban abiertamente la gracia de Cristo. ¡Qué grave error! Ser un opositor al evangelio. Porque en última instancia aquellos falsos maestros que llegaban a las iglesias y decían, miren, Pablo les predicó esto, salvación solamente por gracia, pero la verdad es esta, y ellos salían con salvación por cumplir la ley. Eso es presentar oposición, no al apóstol Pablo, era una oposición contra Dios mismo, y se estaban presentando a sí mismos como engañadores, como mentirosos, abiertamente engañadores. Pablo nos menciona, dice, mayormente los de la circuncisión. ¿Por qué dice mayormente? Porque el evangelio tiene muchos enemigos. Hay filósofos que se levantan en contra de la fe. Con sus argumentos humanos y su razonamiento humano intentan opacar la revelación de Dios que nos es dada desde el cielo con los razonamientos humanos que intentan elevar. Pero no llegan muy alto porque al fin y al cabo son pensamientos de hombre. Intelectuales, enemigos del evangelio, que asumen que por entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la revelación general, se sienten con el derecho de negar la revelación especial. Los intelectuales piensan, intelectuales entre comillas, que por entender cómo funciona el ecosistema, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan los elementos químicos, cómo funciona la vida, entonces al entender ese funcionamiento pueden negar a aquel que trajo a la existencia todo esto. Grave error, pero algunos lo creen. Otros enemigos del evangelio abiertamente paganos, que niegan el evangelio y no quieren rendir su corazón a Cristo porque no quieren que sus vidas sean transformadas. El evangelio tiene muchos enemigos, pero Pablo dice que son mayormente los de la circuncisión, los judíos que no quieren recibir la revelación del Mesías y quieren seguir aferrados cumpliendo la ley de Moisés, creyendo que así son salvos. Ellos mayormente son enemigos del evangelio, como se los enseñé hace algún tiempo atrás y les mencionaba lo siguiente, que
Los mayores enemigos del Evangelio, incluso hasta el día de hoy, no son los ateos, son los falsos maestros. Los que predican un falso evangelio, una falsa doctrina. Ellos son los enemigos más grandes del evangelio. Ahora Pablo nos menciona, ellos son los de la circuncisión. Pablo no tiene ningún problema en mencionarlos. A veces es necesario mencionar cuáles son los puntos de peligro para la iglesia. Por eso yo en lo particular, cuando expongo, no tengo temor en hablar de las mentiras que enseñan los testigos de Jehová, o la falsa doctrina predicada por los mormones, o las falsas enseñanzas del dogma católico romano. No tengo problema en decirlo, porque es necesario que la iglesia entienda cuáles son los puntos de peligro de los cuales deben cuidarse. Si Pablo no tiene problemas en mencionar cuáles son estos puntos de peligro, entonces tampoco yo los tendré, y usted tampoco debiera tenerlos. Pablo dice que a estos maestros es preciso tapar la boca, es preciso refutar esta charlatanería que se está predicando. Pablo usa palabras muy fuertes. ¿Por qué? Porque es celoso de la verdad. Porque Pablo conoce la verdad de Dios. Él conoce al Dios verdadero. Él conoce al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque Cristo mismo se le ha revelado. Cristo mismo le ha dado el Evangelio para que Él lo predique al mundo. Entonces Pablo siente un celo por la sana doctrina. Por eso utiliza palabras tan fuertes. A estos es preciso taparles la boca porque la herejía es grave. Es un grave pecado en contra de Dios y es un gran peligro para los creyentes. Estos trastornan casas enteras, alteran casas completas. Aquí la palabra casas puede interpretarse de dos maneras. Usted escoja la que mejor estime, porque puede significar ambas. Por una parte, la palabra casas en este versículo puede significar familias, hogares. Los falsos maestros entran a las casas, infectan esa familia con su falsa doctrina y la trastornan, la apartan de la fe genuina y se alejan. Eso es lo que sigue pasando hasta el día de hoy en las iglesias. Cuando una familia adopta una idea equivocada, una doctrina equivocada, la familia completa se pierde. Entonces aquí la palabra casa puede significar tanto familias u hogares, según 2 Timoteo 3:6, o bien la palabra casas puede referirse a iglesias locales. Está eso en Romanos 16, 3 al 5. ¿Por qué? Porque las congregaciones, las comunidades locales de cristianos se reunían en las casas. Recordemos que los cristianos no tuvimos templos como este, sino hasta el siglo II, siglo III más bien. Recién ahí llegamos a tener templos. Antes no. Antes nos congregábamos en casas o en lugares secretos por causa de la persecución. Bien, pero estos falsos maestros trastornan, es decir, alteran casas enteras, causan graves problemas a la cristiandad. Ellos, por ganancia deshonesta, enseñan lo que no conviene. El dinero es una gran motivación para estos falsos. La ambición. Estos falsos maestros inventaban una doctrina, como ya se los mencioné, una salvación por cumplir la ley. Ellos generaban esta doctrina, esta enseñanza, y por medio o gracias a esa enseñanza, ellos lograban lucrar con la fe de los creyentes. A pesar de que los primeros cristianos, por lo general, eran esclavos y eran personas muy humildes, estos falsos maestros lograban lucrar con la fe. ¿De qué manera? Ocurre lo siguiente. Usted se ha dado cuenta de que las iglesias, por lo general, las iglesias más grandes, al menos en Latinoamérica, tienen una pésima doctrina. Y una doctrina que caracteriza a estos falsos maestros que tienen mega iglesias es precisamente la doctrina de la pérdida de la salvación. Usted puede entrar a las páginas web de estos falsos maestros contemporáneos, modernos, buscarlos por internet, buscar qué piensan ellos acerca de la salvación, y ellos, por lo general, aseguran que la salvación se puede perder. Es decir, que el cristiano necesita hacer obras para mantener su salvación, porque en cualquier momento esa salvación le puede ser quitada. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que las personas vayan a esas iglesias y esas iglesias se llenen tanto, siendo que les están enseñando una mentira? Bueno, ocurre lo siguiente, se genera un efecto psicológico. Cuando un líder religioso le enseña a su congregación que la salvación puede perderse, entonces eso genera un temor en la congregación, o más que un temor, un miedo.
de que en cualquier momento puedo perder mi salvación. Entonces, como mi líder religioso me está diciendo que la salvación se puede perder, entonces ese líder religioso me va a decir cómo mantenerme salvo. Entonces se genera una dependencia no espiritual, sino psicológica de este no creyente, de este crédulo hacia ese líder religioso, porque es ese líder religioso el que determina si es salvo o no es salvo. Por eso en estas iglesias se rinde tanta pleitesía a sus falsos maestros, porque al fin y al cabo él es, entre comillas, el ungido, el que tiene la revelación y el que me dice si es que soy salvo o no soy salvo. Cuando se genera esa dependencia, entonces ofrendas, diezmos, primicias, la mesa de la abundancia y todos esos programas que tienen para sacarle dinero a la gente. Es un gran negocio hacerle creer a la gente que se tiene poder sobre sus almas. Por eso es tan terrible la falsa doctrina. O es uno de los tantos motivos por lo cual es tan terrible. Y ellos, por ganancia deshonesta, estaban enseñando lo que no conviene. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. Con lo que acabo de decir, no estoy diciendo de ninguna manera que las iglesias no deban sustentar a sus ministros, porque la palabra de Dios presenta esa realidad como una virtud cristiana, que las iglesias puedan sustentar a sus pastores, porque el obrero es digno de su salario, porque está enseñando la palabra, está enseñando la verdad. La diferencia es que el verdadero ministro no lo motiva el lucro, el verdadero ministro no lo motiva el amor por el dinero, sino el amor por la palabra. Por eso, por lo general, no todos, pero por lo general los pastores son pobres, porque no están en el ministerio por el dinero, sino por amor al Señor y a la doctrina. Pero es una gran virtud que las iglesias sustenten sus pastores. Bien, entonces la Biblia no prohíbe el sustento de los ministros, sino la comercialización de la fe. Eso sí está prohibido por la palabra de Dios. Den de gracia lo que han recibido de gracia, le dice el Señor a sus apóstoles. Bien, Pablo dice que por ganancia deshonesta están enseñando lo que no conviene, porque en nada aprovecha la falsa doctrina. La falsa doctrina muchas veces sí es presentada como una ciencia intelectual. Hace algún tiempo atrás estábamos con mi esposa evangelizando, compartiéndoles el verdadero evangelio a unos mormones. Y vimos cómo en determinadas oportunidades ellos se abrían a recibir lo que les estábamos compartiendo. Ellos, en un gesto de amabilidad, nos regalaron sus revistas. Y yo un día en mi casa decidí abrir esas revistas y empezar a leerlas para saber qué es lo que creen. Y es algo que no pude entender en la primera leída. Tuve que leer una o dos veces el artículo de una doctrina determinada que ellos creen. Y para poder entenderla tuve que investigar un poco más. Ver algunos videos, entender un poco la historia, cómo se ha desarrollado el mormonismo en la historia de Norteamérica y cómo llega a Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tuve que estudiarlo para luego poder compartir con ellos y que la conversación pudiera fluir. ¿Qué intento decirles con esto? La falsa doctrina muchas veces se presenta como algo intelectual, como algo que como no se entiende la primera es necesario estudiarlo. Entonces la falsa doctrina genera un ejercicio mental de alguna manera. Eso es innegable. La falsa doctrina genera un ejercicio mental, sin embargo, no genera salvación. Si bien genera un ejercicio mental, no genera un deleite espiritual. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien decir algo como lo siguiente? Qué deleite es saber que si cometo un mínimo pecado pierdo mi salvación para siempre y me voy al infierno. Oh, qué deleite es esta doctrina. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien decir eso? Los que niegan la deidad de Cristo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien decir, oh, qué gozo, qué alegría siento en mi corazón al saber que Dios no vino a salvarme? Qué alegría siento en mi corazón al saber que Jesús, cuando dijo que era Dios, realmente Él no estaba diciendo que era Dios, sino que era un Dios con minúscula, un ser creado. Oh, qué deleite espiritual. ¿Cuándo usted ha escuchado a alguien decir eso? Nunca. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina no produce un deleite espiritual. Ni siquiera la falsa doctrina produce santidad. Es decir, en nada aprovecha. No sirve para nada. Enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, dice Pablo, su propio profeta dijo. Ahora, Pablo, cuando está hablando de uno de ellos, su propio profeta, se está refiriendo a un antiguo poeta y filósofo cretense llamado Epiménides. Fue un filósofo y poeta cretense que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Entonces probablemente fue contemporáneo de Jeremías. Bien, solamente que en la isla de Creta.
Ahora, este hombre, Epiménides, no era un profeta de Dios. Pablo lo menciona como que era un profeta de los falsos maestros porque lo está identificando a propósito como un referente de los falsos maestros. Entonces Pablo dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Note, un filósofo cretense calificó así a su propia gente. Este era el testimonio que los cretenses daban al resto del mundo. Oye, ¿vas a ir a Creta? Sí, me voy a ir a vivir a Creta. Ten cuidado, porque los cretenses son siempre mentirosos. Vas a tener graves problemas con tus vecinos. ¿Vas a ir a hacer negocios a Creta? Sí, ten cuidado, te van a pasar gato por liebre. Son siempre mentirosos. No puedes confiar en ellos. Pero no solamente son siempre mentirosos, sino que son malas bestias. Cuando pensamos en una bestia, pensamos en una criatura tosca, una criatura bruta, desaseada. Bueno, así son los cretenses, decía Epiménides. No solamente son bestias, son malas bestias. No solamente son ociosos, son glotones ociosos. Su Dios es el vientre, piensan en ellos mismos, no les gusta el trabajo. Les gustan los placeres carnales, pero no les gusta trabajar. Eso fue lo que Epiménides dijo acerca de los mismos cretenses. Pablo lo está citando a él para adjudicar estos adjetivos a los falsos maestros. Los falsos maestros son siempre mentirosos. Los falsos maestros son malas bestias. Los falsos maestros son glotones ociosos porque se inventaron una mentira y están viviendo enseñándoles a ustedes una mentira. Eso es lo que quieren hacer los falsos maestros. Por eso luego dice, este testimonio es verdadero. Pablo está diciendo que la cita o las palabras que dijo Epiménides en un momento de la historia eran verdaderas, eran ciertas. Pablo no lo negó, porque incluso hay otras partes de las cartas de Pablo en las cuales él cita a otros filósofos griegos. Por ejemplo, en Hechos 17:28 y en 1 Corintios 15:33, Pablo citó a antiguos filósofos. Bien, entonces, puesto que esto es verdad, puesto que los cretenses son así de pecadores, o manifiestan así su pecado, y puesto que los falsos maestros tienen estas características, por tanto, repréndelos duramente. Es decir, a estos falsos maestros tienes que reprenderlos con dureza. Porque los falsos maestros, si tú te sientas a dialogar con ellos, no vas a conseguir nada porque son malas bestias. Van a intentar hacerte pedazos como puedan. Tú tienes que ser, Tito, un varón íntegro en la palabra, un conocedor de las Escrituras. Tienes que tener una correcta argumentación bíblica. Si tienes que levantar la voz y con elocuencia predicar el Evangelio de la gracia de Dios, tienes que hacerlo. Repréndelos duramente, porque si los reprendes con suavidad, no te van a escuchar. Pablo era celoso de la doctrina. Y creo que nosotros tenemos mucho que aprender también. Pablo no estaba diciéndole a Tito que fuera ni ofensivo, ni agresivo, nada de eso. Pero sí tenía que ser celoso, porque los evangelios nos dicen que nuestro Señor Jesucristo predicó duramente en algunas ocasiones. Ahora, Tito tenía que reprender duramente a los falsos maestros, pero también tenía que reprender duramente a la iglesia, en el sentido de enseñarles la palabra con firmeza. Porque puesto que los cretenses eran siempre mentirosos, eran malas bestias, eran calificados como glotones ociosos, entonces la labor de Tito era importantísima en Creta. Porque si esa es la moral de los cretenses, entonces es importante que tú como pastor seas intachable, para marcar una diferencia en el mundo. Si tú eres intachable e irreprensible y tú levantas pastores irreprensibles que sean santos, entonces van a marcar una diferencia en el mundo. ¿Cuánto le hace falta pastores así a los evangélicos del día de hoy? Porque parece que cada semana están apareciendo más pastores fraudulentos en televisión. Bueno, Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La iglesia debe ser santa para marcar una diferencia en el mundo. En un mundo corrompido como el de Creta. Pero no solamente tienes que reprenderlos duramente, no solamente la iglesia tiene que escuchar la sana doctrina predicada, sino que además, dice el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas. La iglesia debe recibir la sana doctrina,
Pero al mismo tiempo que la iglesia recibe la sana doctrina, la iglesia tiene que desprenderse de las fábulas judaicas. No tiene que prestarle atención a las malas doctrinas. ¿Cuántos evangélicos, cuántos creyentes reciben la sana doctrina en sus iglesias, pero luego se envuelven en conversaciones que contaminan su mente? Se envuelven en enseñanzas que contaminan su corazón. Para que la iglesia sea sana en la fe, debe recibir la sana doctrina, pero al mismo tiempo tiene que desechar aquello que contamina la recepción del mensaje del evangelio. No atendiendo a fábulas judaicas, a la enseñanza de los falsos maestros, ni a mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo, cuando habló de los líderes religiosos, dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrina de Dios, mandamientos de hombres. Entonces, básicamente, fábulas judaicas y mandamientos de hombres es un sinónimo en este versículo. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Porque estos judaizantes, estos falsos maestros, habían escuchado el evangelio. Como dice el libro de los Hechos, muchos de ellos obedecieron a la fe, pero se apartaron de la verdad porque prefirieron seguir aferrados a su sistema religioso de obras para alcanzar la salvación, cosa que es imposible. Pero ellos decidieron mantenerse abrazados de ese judaísmo o de esa mala interpretación bíblica llevada a la práctica. Ellos se apartaron de la verdad. Por eso nosotros como iglesia cristiana debemos ser diligentes en atender la sana doctrina, estudiar las Escrituras en nuestro hogar, investigar, inquirir en la palabra de Dios y en el templo recibir la sana doctrina, la sana enseñanza, al mismo tiempo que nos despojamos de malas enseñanzas, nos despojamos de conversaciones que nada aprovechan para que podamos ser sanos en la fe, no sea que nos apartemos. O como dice el escritor de la carta a los Hebreos, no sea que nos deslicemos, porque al día de hoy ya muchos han naufragado de la fe.